Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta maravilla de la creación de Dios. Esta es una Hemerocalis fulva, también llamada flor de un día, azucena turca, azucena anteada, flor de la mañana, creo que era. Sí, flor de la mañana. Es originaria de Asia. Esta belleza es usada en balcones, en terrazas, porque como ustedes ven esta belleza, pues sí le da un toque a estos lugares donde queremos dar vida. Aquí. Pero fíjese que hay un punto interesante, porque en China y en Japón las hojas secas las utilizan para aromatizar los alimentos. Entonces, como buena planta asiática, pues tiene un uso total. Sus flores son en forma de trompeta. Alcanza aproximadamente unos 80 centímetros de altura, más o menos. Sus colores oscilan entre amarillo, naranja y rojo. Florece en primavera-verano. Y aquí, esta creo que es de la misma, porque creo que hay 4. No, tengo 3. Esta creo que es de otra especie, pero estas dos son de la misma. Miren qué belleza. Ahora bien, en invierno, como no tolera heladas que sean muy largas, si el invierno es muy fuerte, pues vamos a tener que guardarlas, ya sea en un invernadero o en nuestra casa, porque obviamente si es muy fuerte, pues le va a terminar afectando y se nos va a marchitar. Entonces, si nuestro invierno donde vivimos es fuerte, pues tenemos que tener mucha precaución y muchas medidas con respecto a ello. Fíjense que hay unas 15 especies de esta, y dependiendo la especie pueden llegar a florecer hasta en otoño. Necesita exposición completa de sol, aunque también se puede tener en semisombra. Sin embargo, no sé qué tanto pueda florecer. Si se dan cuenta, aquí hay 2, ya se me marchitó una. Aquí vienen 4 botones. De esta vara floral vienen otros 4, o sea que solo esta matita me daría 12 flores, solo esta. Y por eso la llaman flor de un día, porque las flores se abren en el día, en la mañana, y se marchitan en la noche. Entonces estos cambios más que todo van a depender de la especie. En época de floración tendríamos que regar un poco más que en verano. En verano tenemos que tener cuidado, y lo que hacemos es que vamos a regar cuando el sustrato esté casi seco, casi seco. Esta también la podemos tener, ¿cómo se llama? Alrededor de fuentes, de estanques, porque se da muy bien. Resiste heladas, pero estas deben de ser esporádicas, y no de mucho tiempo, porque entonces sí le va a afectar bastante. El sustrato tiene que ser poroso. De hecho, esta planta es muy resistente. Podemos colocar cualquier tipo de sustrato, sin embargo, el adecuado tendría que ser uno que tenga bastante materia orgánica y que sea poroso, porque los encharcamientos le pueden afectar. Que miren los botones.
se puede abonar en primavera. Yo no lo hago porque siento que no lo necesito, pero lo tendríamos que hacer en primavera. Se puede podar y lo que haríamos es que quitamos las hojas que estén marchitas, y cuando la vara floral ya no tenga botones, pues se termina eliminando. Es que miren la belleza de sus hojas. Esta es una planta que me gusta mucho porque en tiempos de cuando ya no hay floración, las hojas le dan un toque muy bonito. A mí me encanta el color verde, entonces se mantiene. No, la maceta no se queda vacía. Con respecto a las plagas, fíjense que no es muy resistente a ellas. Sin embargo, yo he tenido problemas con hongos. Entonces, de aquí ya llevo como un año más o menos que mensualmente le proporciono un fungicida químico y se mantiene muy bien. Porque me afectaba, las hojas se ponían amarillas y la floración no era tan abundante como ahorita. Es que es una belleza. Sus polinizadores habituales, perdón, son las mariposas y los colibríes. Miren qué lindo. No sé si ya les había mencionado, pero hay aproximadamente unas 15 especies. Y cada una pues tiene su tiempo de floración, ya sea en primavera, verano u otoño. Entonces todo eso lo tenemos que ver. Entonces lo básico aquí es que para que esté así de hermosa, pues obviamente la exposición de sol. Ahora si vemos de que le está haciendo mucho daño, pues tendríamos que mover la semisombra, pero eso tiene que ser bajo supervisión. Entonces es una belleza. Entonces esos son los cuidados. Realmente no es una planta que requiera mucho. Para mí es una planta invasiva, aunque creo que podría decir que es de un lento crecimiento. Pero es que miren, es que es una belleza. Una maravilla. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.